En esta ocasión vamos a aprender a conectar flags con una base de datos, en este caso con Postgres. Para eso vamos a utilizar la librería CyclePG2. Dentro de esta librería, la cual me permite conectar mi base de datos con flags, pues vamos a tener en cuenta los 5 aspectos fundamentales, ¿no? Dentro de la cadena de conexión, es decir, el host donde está alojado el puerto es el 5432, por defecto el puerto de Postgres. El DB-name, el nombre de la base de datos. El username, generalmente es Postgres. Si no, habría que buscar el usuario que corresponde a la base de datos. Y el password. Para esto vamos a nuestro Visual Studio y habíamos quedado en esta parte de acá, ¿no? Esta es la última parte que habíamos hecho. Entonces, en esta ocasión vamos a crear las variables para conectar a nuestra base de datos, ¿no? En este caso yo voy a crear aquí las variables para la conexión. Variables para conexión. Voy a poner el host igual a localhost. Voy a poner el port. El port igual a 5432. El dbName. Yo tengo una base de datos que se llama Byron. El user voy a hacer que se llame Postgres. Vamos a ver el password. El password, mi password es 123, ¿sí? Estos son los aspectos para conectar a mi base de datos. Ahora, vamos a instalar esta librería para poder conectarnos hacia Postgres, ¿no? Para eso vamos a utilizar pip install cycle pg2, ¿sí? Vamos a ver que esté bien escrita y vamos a instalar nuestra base de datos. Listo, instalada la base de datos, nos dice que fue exitosa. Ahora vamos a hacer la importación from p c physical cycle dust import y vamos a importar el método connect. Listo, con esto ya podemos realizar una conexión a la base de datos. Ahora vamos a crear una función que nos permita conectarnos a la base de datos. Función para conexión a la base de datos, a la base de datos Postgres, ¿no? Entonces voy a poner def, voy a poner una función que se llame get connection, ¿sí? Dentro de esta función no voy a pasar absolutamente nada. Voy a crear una cadena de conexión igual a connection. A connect. Sí, voy a poner voy a utilizar en este caso el método el método connect, y dentro de este voy a pasar el host igual a la variable host, el port igual a la variable port, el dbName igual a la variable dbName, el, el username no se llama username dentro de la cadena de conexión, se llama simplemente user. Ojo, este es el nombre del parámetro que debo de pasar y este es el valor que estoy pasando, ¿no? Entonces ahí estamos bien, ¿ya? Ahí estamos con nuestra función. Vamos a hacer un return de la cadena de conexión. Listo. Hasta ahí tenemos la cadena de conexión para podernos conectarnos a nuestra base de datos Postgres. Ahora lo que vamos a hacer es probar esta conexión. Entonces dentro de este método vamos a dentro del método get vamos a hacer un select para probar nuestra conexión, ¿no? Vamos a hacer nuestro paso 1, que sería establecer la conexión a la base de datos. Para eso vamos a tener un count, una variable. Vamos a llamar a la función getConnection que habíamos definido aquí. Con esto ya tenemos pasado estos parámetros de acá, ¿no? Para no estar pasando cada momento, hemos creado una función que me permite utilizar en el resto de código que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver un paso 2, ese es el paso 1, un paso 2 que sería definir
vamos aquí a utilizar cursores, vamos a definir el cursor, ¿sí? ¿Qué es el cursor? El cursor es un contenedor donde se ejecuta una sentencia SQL. Así de simple, eso es un cursor. Entonces, por ello vamos a definir una variable que se llame cursor igual a connect, que es la variable que estoy obteniendo la cadena de conexión, y esta a su vez tiene un método que se llama connect. Como un paso 3 vamos a definir nuestra sentencia SQL. En este caso vamos a hacer un select, ¿sí? Entonces vamos a utilizar cursor.execute, ¿sí? Y aquí vamos a definir nuestro SQL. Vamos a hacer un select asterisco from. Yo tengo una tabla que se llama users, ¿no? Esta tabla debe existir físicamente en la base de datos, es decir, en esta base de datos de aquí, ¿no? Entonces aquí va la base de datos que yo voy a utilizar. Estos datos de aquí, específicamente este de aquí y este de acá, deberán cambiar de acuerdo a lo que ustedes hayan colocado, en este caso el password, y de acuerdo a la base de datos que estén utilizando. Listo, yo ya tengo definido eso. Como un paso 4, ¿qué vamos a hacer? Como un paso 4 es ejecutar la sentencia como tal, ¿no? Ejecutar la sentencia. Para eso utilizo voy a utilizar cursor, fetch tiene un método que se llama fetch all para ejecutar todos los métodos, ¿sí? Con esto traigo todos los datos de la base de datos. Y como un paso 5, lo que vamos a hacer es mostrar los datos en pantalla. Vamos a mostrar los datos en pantalla. Para eso vamos a hacer un print de este cursor de aquí, pero esto de aquí lo vamos a coger en una variable llamada, vamos a llamarle una variable llamada select, ¿sí? Entonces select datos. Esta variable vamos a hacer un print para mostrar los datos. Ahí estamos, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer un return de los datos. Vamos a ver ahí. Si es que todo está bien, me debería dejar ejecutar. Recuerden que estamos utilizando el método get con esta dirección de aquí, ¿sí? Con esa URL. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar o levantar nuestro servidor. Vamos a ver cómo se llama. Ya, se llama ./ no, ahí no. Acá, /. Se llama mydev app.py. Vamos a levantar nuestro servidor. Pero no queremos levantar nuestro servidor en otra ventana. Queremos levantar en la misma ventana. Y para ello vamos a poner Python aquí. Sí, y ahí sí me levanta dentro de esta ventana. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta dirección de aquí. Voy a mi Thunder Client. Un nuevo new request. Copio esta dirección de aquí. Y pego esta ruta que estamos utilizando. En este caso se nos perdió la ruta, se nos borró. Entonces vamos a poner de nuevo app.route y habíamos estado utilizando esta ruta de aquí, app personas, ¿no? Estamos utilizando esa ruta de ahí. Listo, ya tenemos completo, ¿no? Guardamos. Ahora sí, pegamos esta ruta de aquí. Simplemente esta ruta se nos había borrado cuando estamos intentando levantar la consola. Listo. Tenemos el método get. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí tenemos el método get. Entonces vamos a hacer un get. Y aquí vemos. ¿Sí? Conexión exitosa a la base de datos. Aquí tenemos todos los datos que tengo almacenado en este caso en esa tabla. Y como vemos me está trayendo un arreglo de arreglos. Si esto lo ponemos en un navegador, si esto lo ponemos en este navegador, pues miren, esto es lo que nos está trayendo aquí, ¿no?
son todos los datos. Vemos que nos trae un arreglo dentro de un arreglo. Ahora, lo que vamos a necesitar en este momento es que no nos traiga de esta forma, ¿sí? Sino que nos traiga un archivo de tipo JSON. Para eso vamos a hacer un pequeño cambio, simplemente. Vamos aquí a traer un método dentro de esa clase, un método, este de aquí, extras. Dentro de este se encuentra un método llamado RealDictCursor que me permite traer en un formato de diccionario, ¿no? Entonces agregamos estas librerías de aquí, que en este caso es extras, donde contiene un conjunto de métodos. Entonces voy a venir al cursor, aquí al cursor, y dentro del cursor aquí voy a decir uno, cursor factory igual a real. Hay uno que se llama real div cursor. No, vamos a buscarlo, pero eso está igual, eso está en extras. Punto, aquí sí vamos, real div cursor, real div cursor, ¿sí? Con esto hacemos que el archivo traiga en formato JSON, ¿no? Si queremos guardamos los cambios, vamos a Thunder Client, ejecutemos y vamos a ver los cambios en la consola. Sí, los cambios en la consola que me traen, y miren, ya me está trayendo un real div cursor row. Sí, miren la diferencia como me trae aquí. Ya me trae clave valor, versus lo que nos estaba trayendo acá, que es un arreglo de arreglo, sí, todo dentro de un arreglo, ¿no? Entonces ese es el primer cambio. El segundo cambio que vamos a hacer es retornar el dato, sí, pero vamos a retornar un JSON-Define, ¿sí? Entonces para retornar este JSON-Define voy acá a Flags y voy a utilizar otra clase que se llama JSON-Define. Sí, entonces esto me va a permitir retornar ya hacia el navegador un dato de tipo JSON, es decir, clave valor. Entonces venimos aquí al método, aquí en vez de retornar esto vamos a poner entre paréntesis y vamos a utilizar el JSON-Define. Listo, guardamos los datos, está corriendo, vamos a nuestro navegador y miren ya cómo nos trae, ¿no? Ya nos trae clave valor. Ahora vamos a nuestro navegador, refrescamos, miren cómo nos estaba trayendo todo entre corchetes, y ahora sí nos trae el corchetes y dentro de él un arreglo, ¿no? Es decir, en este caso estoy trayendo un tipo de dato en formato diccionario, ¿no? Esto para más adelante permitir la manipulación de cada uno de estos datos. Entonces, esto ha sido el método de conectar a la base de datos y el método select de una tabla de una base de datos trayendo todos los datos de esa tabla. Más adelante o en un próximo video estaremos viendo los otros métodos aquí para traer un select específico y los demás métodos correspondientes. Nos vemos en un próximo video.